Facundo Jaime del Observatorio de Secaitra. Vamos a conversar como lo hacemos habitualmente con él, siempre. Hablamos de distintos temas relacionados a el tránsito, a la situación que vivimos cotidianamente todos, y en este caso vamos a hablar de patentes, tapadas o modificadas. Y bueno, ¿qué pasa con este estudio que ellos han... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, Hola. sí, buen día, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene para decirnos de este estudio que han hecho ustedes sobre patentes tapadas o modificadas? Bien, le preguntamos a la gente si sabía de la prohibición de tapar o adulterar patentes y un 75% de la gente nos respondió que efectivamente estaba al tanto de esta prohibición. Quizá en esta pregunta los datos más reveladores vinieron cuando aislamos las edades de quienes respondieron, llevando los mayores de 50 años ese 75% a más de un 95%, casi unanimidad en la respuesta. Y lo preocupante vino cuando aislamos a los menores de 30 años, siendo que ese 75 lo llevaron hasta prácticamente un 60, es decir, el descenso y el poco conocimiento que se ha demostrado tienen los menores de 29 años con respecto a este tema es hasta un poco alarmante, ¿no? Porque es una conducta que entendemos nosotros prácticamente nadie debería responder que esto no es ilegal, que no se separa de la norma. Claro. Ahora, recordamos que esto es legal la utilización del dominio, o sea, el auto tiene que estar identificado por el dominio, el auto, el remolque, lo que sea, ¿no? Exactamente, la norma lo que establece es que obviamente auto, motocicleta también, pero en caso de los pesados también los semirremolques, los acoplados, si vamos a llevar alguna embarcación en algún tráiler pequeño, obviamente se tiene que tener también la chapa de dominio. Y lo que no es menos importante es que la misma debe ir en el lugar en donde la reglamentación lo determina. Es decir, si ocasionalmente se me cae la patente por alguna rotura o desperfecto, yo en la luneta la podré llevar hasta que llegue a destino, pero dejarla un mes y medio en la luneta, por más de que esté visible, no es en el lugar en donde la reglamentación prevé que la patente debe estar ubicada. Claro. Ahora, cuando ustedes se encuentran con este porcentaje que habla de un 25% que desconoce lo que implica no tener el dominio o tener tapado el dominio, ¿ustedes a qué aducen? ¿Falta de educación vial? Porque yo creo que la mayoría de la gente que tiene un registro, esto lo debe conocer. Bueno, es muy interesante tu apreciación. Yo acá ese 25% lo justifico por lo siguiente. Cuando nosotros hicimos la encuesta telefónica, dentro de esa pregunta de si saben que si era legal o ilegal, no vamos solo al caso en donde obviamente se pone una cintita roja que entorpece la visión o se embarre, sino a cuestiones por ahí que son más inocentes, como poner alguna calcomanía cercana a la patente o algo que no obstaculice la visual, pero que igualmente la ley también prohíbe colocarlo. Es decir, cualquier aditamento, cualquier agregado que lleve la patente o alrededor de la patente entraría dentro de ese porcentaje, ¿no? Entonces yo voy a la cuestión fina, la cuestión grosera, embarrar la patente, que la patente esté gastada adrede, obviamente remover la patente o adulterarla poniéndole una cinta. Yo creo que prácticamente nadie podría responder que eso no es ilegal. Pero insisto, como la norma es amplia, la norma no solo habla de tapar la patente y dificultar su lectura, sino que voy a poner el ejemplo más sonso por ahí. En las patentes antiguas, que venían configuradas con 3 letras y 3 números, hay un espacio en el medio de la patente que mucha gente a veces le pone calcomanías. Es decir, las letras y los números se ven, pero la realidad es que el medio, ese espacio que hay en el medio, está previsto para colocar una D, una T o una Q en caso de que se pida duplicado, triplicado o cuadruplicado de esa chapa patente. Entonces, colocar ese sticker de forma inocente también hace que no se visibilice bien si esa patente es la original, duplicado o triplicado. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que se tapa o se modifica? ¿Cuál es el motivo? Bueno, en nuestro sondeo prácticamente la gran mayoría ha respondido que era para evitar algún tipo de multa captada por algún elemento automático o semiautomático, es decir, por una fotomulta. La realidad es que la segunda respuesta, que creo que es la que a nosotros también nos da mucha información, tiene que ver con evitar otro tipo de ilícitos. Entonces,
ahí es donde también hay que detenernos un momento, porque circular en un país de libre circulación como es el nuestro, en donde veamos patentes tapadas o con irregularidades de forma tan habitual, no solamente afecta a la seguridad vial, sino que afecta a la seguridad en general, ¿no? Lamentablemente es una práctica bastante habitual en nuestro país, que cuando delincuentes tienen decidido comenzar un raíz delictivo, primero van, obviamente sustraen o hurtan o roban un vehículo, y a ese vehículo o le cambian la patente o dificultan su visualización. Entonces ahí es donde esta práctica también desnuda que ir con patentes e irregularidades puede llegar a generar situaciones de inseguridad más allá de la seguridad vial, ¿no? Esto, digo yo, para modificar esta actitud, esta forma de actuar, ¿alcanza solamente con la educación vial o hay que implementar algunas otras cosas? No, yo creo que esto tiene que ver con un cambio cultural que nosotros tenemos que tener, porque de hecho muchas veces nos ha pasado de pensar o de que la gente en general piense que esta conducta tiene algo de inocente, tiene algo de picardía, tiene algo de avivada, y en lo que a mí respecta esto no tiene nada de avivada. Para mí una avivada es sacar un lateral rápido cuando juego un picado con mis amigos el domingo. Claro. Esto roza la ilegalidad, no, de hecho no la roza, es ilegal. Claro. Y te digo más, para la ley argentina, una cosa es tapar o ensuciar o gastar o inclusive hasta remover de forma total la patente, lo cual tendrá un reproche administrativo, es decir, contravencional, una multa de tránsito, y otra muy distinta es adulterar la patente, es ponerle una cinta para que una E parezca una F. Esta última conducta que acabo de describir, además de la multa de tránsito, también será pasible de una acción penal. Esa conducta ofende al Código Penal. Entonces, lo que quiero decir acá es que es muy importante, porque la adulteración, muy posiblemente si un agente de constatación me constata la adulteración, va a tener la obligación de iniciarme una causa penal, y esto ya obviamente tiene mayor gravedad. O sea, quiere decir que esta infracción es grave. Exactamente. En el caso de adulterarla, ya estamos hablando de que además de la multa de tránsito me van a iniciar una causa penal. Porque la ley entiende que no solamente traté de evitar una multa, sino que traté de culpar a otro. En las patentes nuevas de los autos de los últimos años, 2016, 17 para adelante, hubo algunos errores que se produjeron con respecto a que cuando se los lavaba o se los mandaba a lavar, se borraban con el paso del tiempo las letras. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Hay que ir al registro de la propiedad automotor que me corresponda y solicitar el duplicado, cambiar la chapa patente y asegurarme de que esté correctamente visible para todo el tránsito. Esa es la conducta que hay que realizar. Es verdad que pudo haber pasado esto, que algunas chapas se imprimieron con algunos errores, pero si lamentablemente la ley pone en cabeza del titular dominial el asegurarse de que ese dominio esté bien visible. Entonces, en caso de que no lo esté, lamentablemente el agente de tránsito lo va a responsabilizar al titular dominial o al conductor. Entonces, si estamos viendo que en nuestro vehículo no se puede visualizar bien la chapa patente, lo que hay que hacer es ir al registro y solicitar se emita un duplicado. Claro, porque esa es una de las consultas que nos hacían precisamente, que les ha pasado a mucha gente. Muchas veces la patente de adelante es la más perjudicada, debe ser por la velocidad, el roce, los bichos, todas las cosas, y el lavado que se le hace a los autos hace que se borren esos números. Y sé que salieron a decir que había una falla y recomendaban esto, de ir al registro del automotor y pedir el duplicado, ¿no? Sí, obviamente, porque, a ver, las impresiones de las chapas patentes tienen que asegurar cierta perpetuidad, es decir, el lavado, ni hablar la velocidad en el caso de la chapa delantera, y todo lo que vos mencionabas tiene que estar previsto, y obviamente esa chapa tiene que tener una durabilidad mínima, ¿no? Claro. Obviamente no estoy hablando de que se salte un poquito de pintura de una esquina derecha, no afecta quizás, e ir y pedirlo igual, pero sí, la realidad es que si vemos que hay alguna letra o algún número que está afectado, lo correcto sería ir al registro de la propiedad automotor para tratar de regularizar la situación. Facundo, entonces, el consejo es tener las chapas patentes como corresponde, que estén visibles, que estén como corresponde. ¿Es así? Totalmente, esa es la recomendación, ese es el consejo, y eso es también lo que va a hacer que no tengamos ningún tipo de inconvenientes, llegado el caso de que algún agente de tránsito nos detenga,
y obviamente constate el estado de nuestras chapas patentes. Muchas gracias, muy claro como siempre, Facundo Jaime, quien es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Adiós. Día.